Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, el Señor les bendiga, bienvenidas nuevamente a Mi Caminar con Dios. Y bueno, pues este es nuestro primer programa de este 2026, ¿verdad? Ya comenzando un nuevo año, como cada año, ¿verdad? Todas tenemos propósitos nuevos y esperamos en el Señor que haya oportunidades nuevas para bendecir su nombre, pero también pues para cada quien sus proyectos, ¿verdad? Sus metas, su trabajo, el área donde usted sirve, y es bonito, ¿verdad? Poder saber que el Señor está con nosotras, y no nada más en fin de año e inicio de año, ¿verdad? Sino durante estos 365 días, el Señor siempre está con nosotras y hay que recordarlo, ¿verdad? Constantemente, y Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Así que Él leía hace ratito en la mañana, ¿verdad? Hasta que Él venga, o nos llame a su presencia, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios por esa promesa tan preciosa que nos da, ¿verdad? De que este año y todos los años y todos los días y todos los minutos de este año, Él estará con nosotros. Y pues, como pueden ver, ya tenemos a nuestra invitada de hoy, nuestra hermana Betty. ¿Cómo estás, Betty? Dios te bendiga. Hola Jackie, Dios te bendiga. Gracias a Dios estoy bien. Gracias por la invitación. Me anticipo, ¿verdad?, a agradecerte mucho y estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, Betty, de verdad me da mucho gusto. Y bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Betty es colaboradora recurrente, ¿verdad? Mi Caminar con Ujú. Dios. Gracias, Betty, de verdad valoro mucho tu tiempo y valoro mucho también, pues, que dispongas, ¿verdad? Estos minutos, este tiempo para poder estar con nosotros. Y desde antes, ¿verdad? Porque hay que orar y hay que preparar la clase, hay que estudiar. Y de verdad, Betty, valoramos mucho ese tiempo. Hermanas que se van conectando, déjenos saber en los comentarios quiénes son, ¿verdad? Deje su saludito, algún, no sé qué propósito se pusieron este nuevo año, ¿verdad? Con qué nuevas metas, ¿verdad? Comienzan este año, y también pues para poderles saludar aquí en los comentarios, ¿verdad? Me aparecen sus nombres, entonces así ya puedo saber, quiénes son y, pues mencionarles por nombre, ¿verdad? Y bueno, Betty, pues a ver, platícanos tú algún propósito que tengas para este nuevo año, algo que hayas puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Que quisieras lograr este año, ya sea espiritual o también, ¿verdad? Alguna meta personal que tengas. Bueno, tengo varias metas para este año con el favor de Dios, obviamente personales, también generales con respecto a la iglesia. Un poquito una meta personal es que tengo muchos libros, entonces quiero meterle más a la lectura de los libros. Obviamente la Biblia es lo primero, sin embargo, pero tengo mucha literatura que quisiera ya acabarla, poder leer varios libros en este año. Ese es uno de los propósitos. Y con respecto a la iglesia, que también es un beneficio para mí espiritual, pues poner más énfasis en las actividades. Queremos tener más constancia en trabajar con nuestros jóvenes, con las damas, con los varones, con los matrimonios, no descuidarlos tanto, ¿verdad? Entonces queremos, y eso es un beneficio para mí, ¿verdad? Eso. Entonces en este año este es el propósito, poder edificar a la iglesia, ¿verdad? Por medio de la enseñanza de la palabra, y son metas buenas, ¿verdad? Que van a ser sin duda bendición a nosotros. Amén, amén, y que Dios conceda, ¿verdad? Y Dios permita que esas metas se puedan lograr, como decías, a veces, bueno, yo he sentido, sobre todo el año pasado, que, bueno, fueron como que un montón de cambios, yo te platicaba un poquito, Ujú. ¿verdad? En la iglesia y todo, y a veces como que sí, un poquito se van, conforme decíamos hace ratito, ¿verdad? Van pasando los días y como que uno va menguando ese deseo de todas las metas que tenías a principios de año y después, pues, no sé, de alguna manera Dios también a veces siento que permite ciertos tiempos a ver, calma, espérate, ahorita no se puede, más adelante ya será, ¿verdad? Pero Dios mismo te va diciendo y te va Ujú. guiando, ¿verdad? Pero a veces sí pasa, ¿no? Que o estamos muy acostumbrados a hacer lo mismo siempre, las mismas cosas siempre y todo, o que es necesario ese tiempo, ¿verdad? De pausa y bueno, comenzar este nuevo año poniendo las cosas en las manos de Dios y que Dios ahora sí te va permitiendo hacer ciertas cosas que tú querías hacer el año pasado, por ejemplo, y no te lo había permitido o no se había podido por alguna u otra razón. Y bueno, pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Nosotros este año, bueno, ya de hecho 2 años desde que nació mi bebé no habíamos podido tener nuestra conferencia
conferencia de damas y Dios mediante, ¿verdad? En el mes de marzo vamos a retomar y bueno, estoy muy contenta y muy agradecida con Dios, también lo quiero extender hacia ustedes, ¿verdad? Porque, pues ya, ahora sí está confirmado que la hermana Loida Jiménez va a poder venir acá a Nayarit, ¿verdad? Con nosotras, a estar compartiendo la palabra. Entonces, si alguna de, no sé, el área, ¿verdad? Cerca o que se le facilite llegar acá, quiere venir, hermanas, háganmelo saber, ¿verdad? Para así poderles considerar en los planes y todo esto que tenemos para esa conferencia. Y bueno, yo esperamos en Dios, ¿verdad? Que pueda ser de bendición a todas las hermanas que estarán en esa conferencia. Entonces son el 20 y 21 de marzo, hay para que estén orando también por esa conferencia. Y si tiene la oportunidad de venirse, pues véngase, ¿verdad? Dile que nos conocemos si no la conozco, ¿verdad? O que nos volvemos a ver si ya la conozco. Y pues bueno, este año, hermanas, vamos a estar teniendo los en vivos aquí en Facebook. Porque bueno, el año pasado, todo el año pasado fue en YouTube, ¿verdad? Este año lo vamos a hacer al revés, va a ser en Facebook y como Facebook después de 30 días borra los en vivos, ¿verdad? Es nuevas políticas del año pasado. Nosotros terminando lo voy a subir a YouTube. Entonces ya si pasa de esos 30 días y usted no lo alcanzó a volver a ver o lo quería volver a ver, ya lo puede buscar en YouTube y allá va a estar, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar haciéndolo, hermanas. Entonces solicitamos su apoyo. ¿De qué manera? Dándole like, dejando algún comentario y compartiendo, ¿verdad? Hacia su perfil para que otras hermanas puedan también, pues, aprovechar estas transmisiones, estas clases que las hermanas, pues, preparan para poder ser de bendición y pues bueno, hermanas, agradecemos mucho su ayuda. Y pues mi querida Betty, te vamos a dejar el tiempo para que nos compartas, creo que no dejaron ahí saluditos, ¿verdad? No veo, pero para que nos compartas lo que el Señor habló a tu corazón. Yo sé que vas a ser de mucha bendición, de mucho reto este tema, ¿verdad? Seguramente nos va a hablar, hermanas. Entonces tengamos un corazón dispuesto y pues escuchemos atentamente lo que el Señor tiene para nosotras. Querida Betty, te dejo tu tiempo, tu espacio. Gracias, gracias. Buenos días, hermanas. Dios las bendiga. Antes que nada, nuevamente, ¿verdad? Quiero agradecerle a Jackie, ante todo por la amistad que me ha brindado y por la oportunidad que me da de poder enseñar la palabra de Dios. Reconozco, hermanas, que es mucha responsabilidad cada una de las que toma el tiempo para ponerse aquí para enseñar. Tiene algo con anticipación, ¿verdad? El poder orar, prepararse, escoger el tema, estudiar. Y no solamente eso, hermana, sino que también primeramente Dios nos habla a nosotras cuando tú preparas un tema y sobre todo el conocimiento va a traer una responsabilidad hacia nosotras. Entonces, cuando uno aprende de la palabra, se hace más consciente de lo que Dios dice y por ende tiene que haber más obediencia, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad el poder enseñar, pero ante todo también es un privilegio el poder hacerlo. Y agradezco mucho, y verdad, y oro de verdad que este ministerio, esta página pueda ser de edificación a su vida, pueda ser bendición a su vida, sobre todo cuando se expone la palabra de Dios. Y hermanas, también agradecerles a aquellas que están tomando de su tiempo para poder escuchar, ¿verdad? Gracias. Yo sé que siempre hay trabajo, actividades, quehaceres, como mujeres tenemos, pero gracias por sentarse o escuchar. No sé si el tiempo que usted está escuchando esto está haciendo sus actividades. Siempre es bueno poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, como ya se había anticipado también, quise abordar este tema basado en el libro de Corintios. Pero pues antes, si me acompañan una oración, ¿verdad? Para poder encomendar este tiempo a Dios, ahí donde esté, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias porque eres bueno con la vida de cada una de nosotras. Ahora que nos disponemos a aprender y escudriñar tu palabra, Señor, te pido que obres en nuestro corazón, nos des entendimiento, Señor, y sobre todo que con la exposición de tu palabra nos ayudes a hacernos hacedoras de ella. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, hermanas, mi tema es huir de la idolatría.
Quise iniciar, hermanas, con este versículo. Está en Primera de Corintios, si usted tiene el hábito de anotar, ¿verdad? Está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Y parte del versículo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted cuando estoy pensando en cuanto a la idolatría. La mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando piensan en idolatría, pues piensan en imágenes, papel, madera, yeso, lo que sea, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir desarrollando un poquito este tema. Esta exhortación en este versículo en Primera de Corintios esta exhortación no es para el pueblo de Israel, ¿ok? Si se da cuenta, está en el Nuevo Testamento, ya está en Pablo hablando a los corintios, a la parte de la iglesia, y entonces no es para el pueblo de Israel. Eh, sí vamos a ver ahorita cómo Israel estuvo batallando constantemente con la idolatría, pero este versículo que les acabo de leer está en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que este pasaje es para todos aquellos que somos hijos de Dios, es para el creyente, es para el cristiano, y está haciendo un énfasis en decirnos que huyamos de la idolatría. Este versículo es para todos aquellos que han depositado la confianza en Cristo, que le han recibido, ¿verdad? Es para nosotros, para los creyentes, para nosotras que somos hijas de Dios. Y aunque este versículo se introduce de una manera tierna, de una manera afectuosa, ¿verdad? Llamándonos amados, dice amados míos, se dan cuenta en otros pasajes de la escritura, aborda y dice hijitos míos, en otra dice hermanos, pero en esta está abordándose de una manera afectiva, ¿verdad? Diciéndonos amados míos, ¿verdad? Y eso, aún en esos detalles tenemos que ver cómo Dios se refiere a nosotros de una manera afectuosa, ¿verdad? Pero también se nos insta como una urgencia. La segunda parte de este versículo nos dice huye, ¿verdad? Huir. Cada una de nosotras entendemos bien lo que significa esta palabra, la palabra huir, que quiere decir básicamente, la palabra huir quiere decir alejarnos de prisa, apartarse, ¿verdad? Se dan cuenta que la palabra huir tiene intrínsecamente una urgencia, tiene algo que te está diciendo corre, básicamente está diciendo corre, ¿verdad? Huye. Eso es lo que quiere decir la definición, aléjate de prisa, apártate. Entonces, Dios está diciendo que te alejes, que te apartes, que corras de la idolatría. Pero, hermanas, ¿por qué el versículo ocuparía este verbo enfático, verdad? Porque es un verbo que está haciendo un énfasis que pareciera que lleva una alarmante urgencia. Bueno, es porque efectivamente sí tiene una alarmante urgencia. Es porque la idolatría, hermanas, como la mayoría de ustedes saben, es un pecado grave delante de Dios. Ahora, no estoy minimizando los otros pecados, ¿verdad? Todos los pecados tienen una gravedad, ¿verdad? Cada uno de ellos. No hay una escala en que pudiéramos decir esto es peor, este pecado es menor. No, no, no. Todo delante de Dios es pecado y todo pecado es grave. Pero este pecado, hermanas, es porque la idolatría atenta directamente contra la gloria de Dios, contra la lealtad de Dios, de nosotros hacia Él, contra la honra de Dios, contra la exaltación que solamente Dios debe tener en mi vida. Por eso es un pecado grave, ya que la idolatría, hermanas, es adorar o servir a algo o a alguien en primer lugar antes que a nuestro Dios y al que decimos decir, ¿verdad? Al que decimos que es el Dios verdadero. Por eso es un pecado grave, también porque implica poner la confianza o tus afectos, tu afecto o tu deleite en otra cosa, en otra situación o en otra persona en lugar de Dios. Por eso es un pecado grave. Y eso da por consecuencia que se considere una rebelión y una desobediencia directamente a Dios. Cuando tú volcas todos tus afectos, todo tu amor, tu confianza a otra cosa que no sea Dios, obviamente eso es una rebelión y es una desobediencia directamente de Dios que nos ha mandado a amarle, a honrarle solamente a Él.
Por eso este versículo es tan acertado y tan perfecto en decir, huye, ¿verdad? Huye, porque es algo grave, es algo delicado, ¿verdad? Es algo alarmante. Ahora, hermanas, desde el principio, en el Antiguo Testamento, Dios dejó bien claro y bien establecido que la gloria solamente era para Él, ¿verdad? Lo dejó instituido como un mandato desde Éxodo 23 en los mandamientos, ¿verdad? Si ustedes se saben los mandamientos del Antiguo Testamento, en Éxodo 23, el versículo 3, déjeme leérselo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Ese es el primero, ¿verdad? Ya de ahí obviamente se desglosan varios versículos, varios mandatos, pero fíjate cómo no es casualidad, la escritura jamás ha sido casualidad, la escritura es perfecta. Al decirnos en ese primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pareciera, bueno, no pareciera, Dios conoce perfectamente el corazón del hombre y la inclinación que tiene el hombre a alejarse y apartarse y seducirse fácilmente por otras cosas que no sean Él. Y por eso no se equivoca en poner este primer mandamiento en el Antiguo Testamento y decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Del versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Este versículo nos deja claramente lo que Dios no quiere que hagamos y resalta la importancia de lo que Él es en nosotros, lo que Él debería ser. Y nos dice, yo soy tu Dios, soy tuyo, nada más. Y eso es precioso, que Dios diga, soy tu Dios. Y para mí eso es una expresión tan, tan bonita, haciéndose notar que Él es, le pertenezco, ¿verdad? Soy parte de Él. Y dice, soy también fuerte y soy celoso, ¿verdad? Ahora, si algunas de acá no entienden bien lo que es el celo de Dios, ¿verdad? Es un celo que no tiene contaminación, no es como el celo humano, ¿verdad? Está diciendo, soy suya, ¿verdad? Soy de su propiedad, he sido comprada por Él, he sido comprada por Cristo y le pertenezco, ¿verdad? Y eso habla de un celo de su propiedad, comprados por sangre, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo desde el principio, no tengas dioses. Hónrame solamente a mí. En el versículo 5 está diciendo, no te inclines, no las honres. La honra hacia otros ídolos está diciendo que les voy a dar mi tiempo, les voy a dar mi servicio, les voy a dar mi respeto. Y Dios está diciendo, no las honres. Hónrame a mí, dice, no las honrarás. Y no es, como les digo, no es equivocación que Dios haya dejado bien claro no tengas dioses ajenos delante de mí. Ahora no quiero hablar, hermanas, no quiero tomar el tiempo para hablar sobre la idolatría material, ¿verdad? Doy por hecho de que la mayoría de las que estamos en esta página, la mayoría, ¿verdad? Entendemos claramente lo que es no tener imágenes en nuestra casa. Si usted practicó la religión popular antes, ¿verdad? Y si usted ya llegó al conocimiento de Dios, si usted ya confesó a Cristo, ¿verdad? Si usted es salvo, si usted está creciendo en una iglesia, aprendiendo, bueno, usted tiene que ya dejar esta idolatría, ¿verdad? Y bueno, no quiero meterme en el tema, pero es algo que nosotros debemos dejar porque hemos conocido a Dios verdadero. ¿Ah? Entonces, si quiere, usted quiere saber un poquito más, ¿verdad? Salmo 115 es muy claro en describir cómo es que los ídolos tienen ojos, tienen oídos, tienen boca, tienen pies, no andan, ¿verdad? Y bueno, habla más claramente ese salmo. Pero yo he conocido, hermanas, y puedo hacer un paréntesis acá, he conocido gente que llega a la fe y ya pasan algunos años y todavía tienen idolatría en su casa. Ahora, esas cosas no hacen mal, no tienen nada de poder, obviamente, pero sería bueno que usted pueda ya desecharlas, ¿verdad? Sacarlas fuera de casa, no las regale, tírelas, quémelas, haga lo que tenga que hacer, pero eso no tiene poder. He conocido gente que ha venido a la fe, ¿verdad? Y que tienen temor aún de sacarlas de su casa, porque obviamente vivieron muchísimos años pensando que pudieran tener algún poder. Entonces, si usted aún conserva algo de eso, ¿verdad?
Hay muchas, yo he conocido gente que tiene medallitas con algo así, ¿verdad? Y dice, no, pues es oro, ¿verdad? Ya hay lugares donde usted puede vender ese oro y poder cambiarlo por otra prenda, igual para que pues piense que no hay pérdida de valor o algo así. Pero si usted ya tiene años en el Evangelio y usted está conociendo de la palabra y usted está leyendo la palabra, usted debe ya desechar eso, no tenga temor, no va a pasar nada, ¿verdad? Saque todo lo que tenga que sacar de su casa, ¿verdad? Ahora, bueno, entonces les digo Salmo 115 y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan con respecto a ese tipo de idolatría. Los israelitas, hermanas, de hecho, con respecto a la idolatría, hablando en el contexto del Antiguo Testamento, hasta Dios les prohibió que mencionaran los nombres de los falsos dioses. No debía ni estar en su boca mencionado, ¿verdad? Porque si ellos tan solo lo mencionaban o decían que el nombre de algún dios pagano, ¿verdad? Era como si reconocer que ellos existían, pero en realidad ellos no tenían poder, no existen. Entonces ellos tenían hasta prohibido mencionar los nombres y si se dan cuenta también aquellas que han leído la escritura, uno de los mandatos que dio Dios con respecto a la idolatría y a las naciones y las culturas que lo rodeaban constantemente al pueblo, les decía Dios, no deben ni casarse, no den a sus hijas, no den a sus hijos con estas naciones que adoraban dioses falsos. Entonces ahí vemos el celo de Dios con mantener a su pueblo cerca, con tener solamente la honra y la gloria él solo, ¿verdad? Y ahora no quiero pintar a Dios como, ay, Dios solamente Él, no, es que era su pueblo. Y Dios solamente es digno de alabanza, solamente Él, y de la gloria y de la honra solamente tiene que ser Él, ¿verdad? Entonces Dios estaba con esta, no es restricción, con este mandato, básicamente lo que Dios estaba haciendo era protegerlos, porque muchas de las prácticas que tenían estos pueblos y estas culturas con dioses ajenos era una perversidad, era mucho pecado, entonces Dios los estaba protegiendo para que no se contaminaran con esta gente, ¿verdad? Y ahora, y eso es lo que vas a ver a lo largo de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Va a ser una constante, ¿verdad? Idolatría, viene el castigo, Dios corrige, ¿verdad? De ahí viene una restauración, los perdona, ¿verdad? Y pareciera que es un ciclo que el pueblo de Israel estuvo con una constante en varios pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Idolatría, castigo, restauración, perdón, y era algo así. Ahora, ellos estuvieron así y ellos que vieron muchas cosas, vieron a Dios obrar, cuánto más nosotros, ¿verdad? Vamos a tener una batalla constante con la idolatría. Ahora, también los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sin cesar las terribles consecuencias para Israel si seguían en su idolatría. Entonces, todo el Antiguo Testamento, en su mayoría, está lleno de esta advertencia y su constante batallar del pueblo con la idolatría y cómo Dios con estos profetas, ¿verdad?, les advertía y les decía que se volvieran al Dios verdadero y vemos muchas veces las consecuencias por estas cuestiones. Ahora, la idolatría tan constante en el pueblo de Israel, lo que estaba produciendo es que se alejaran de Dios. Eso es lo que estaba produciendo del Dios verdadero. Hacían que ahora estos dioses, ¿verdad? Ya sea el dios en turno falso, ¿verdad? Dios falso en turno, sea Baal, Acera, Moloch, Quemos, Dagón, todos esos nombres mencionados, ¿verdad? Lo que hacía el pueblo de Israel es que cuando ellos eran seducidos por estas naciones o estas culturas con estos ídolos, pues ahora se volcaba toda su devoción hacia ellos, ¿verdad? Su honor, su servicio, sus afectos, su corazón se iba hacia este ídolo en turno, ¿verdad? Haciendo que obviamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, adoptaran la forma de adorar, de servir, de invocar, sus pensamientos, su corazón se vieron afectados y por lógica su conducta. Entonces era un peligro muy grande, era un pecado muy grave dejar totalmente a Dios y su adoración y su honra para ahora inclinarse ahora a otras deidades falsas, ¿verdad?
servirles de esa manera, invocarles de esa manera. Como les digo, muchos de ellos requerían pecados sexuales, muchas orgías, también el sacrificio a los niños, mucho adulterio, quiero pensar, fornicación, una inmundicia total, lo que conllevaba la idolatría hacia otros dioses falsos, ¿ok? Y esto daba, por consecuencia, una completa rebelión en contra de Dios. Una rebelión. Y no solamente contra Dios, sino contra su palabra y contra sus mandamientos que les dio. La idolatría, hermanas, al pueblo de Israel lo alejaba de la verdad. Se iban tras el engaño y dejaban lo precioso que es la verdad, y Dios es la verdad. Con todo esto que te acabo de compartir sobre el pueblo de Israel, su idolatría y los ídolos, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres idólatra? Eh, la escritura nos dice que la tendencia del hombre es hacia el mal. Ahora, no te espantes si te estoy preguntando si eres idólatra, porque tú me puedes decir, acabo de decir, ¿verdad? Que saquemos todo lo que hay en casa y tú pudieras decirme, ¿verdad? Si estuviéramos personalmente y decirme, no, hermana, ¿cómo cree? Yo no soy idólatra, ¿verdad? Y yo ya tiré todo, ya no hay nada, ¿verdad? Ya no hay altares aquí en casa, ya no hay nada que si quiere entra a mi casa, busca y no va a encontrar nada. Y la realidad, hermanas, es que aunque ya no tenemos ese tipo de idolatría, ese tipo de altar, hay otras cosas que podemos idolatrar y que están en el altar de nuestro corazón. Tenemos una tendencia a ser idólatras, hermanas, y eso es parte importante que tenemos que reconocer, que muchas veces hemos dejado a Dios para hacer de prioridad otras cosas, otras situaciones y otras personas. En esta mañana quiero que por medio de la palabra nos examinemos y veamos si realmente hay idolatría en nuestro corazón. Yo espero que en casa ya no, ¿verdad? Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, algo que ha ocupado y que ha quitado en el trono, que ha quitado del trono a Dios. Recuerdo con mi hijo, ¿verdad? Pequeñito, tratando de hacerle entender la importancia de esto, yo le decía, quiero que imagines que en tu corazón hay como un trono, hay un trono. Y en ese trono, en tu corazón, en tu mente, siempre tiene que estar sentado Dios, siempre. Y usaba esas figuras, ¿verdad? Para poder usar un lenguaje que él entendiera de acuerdo a la edad que tenía, para que comprendiera la importancia de que Dios debe tener la preeminencia en todo, en su vida, en su corazón, en su mente. Lo que hace la idolatría es que quita, ¿verdad? Bueno, nosotros mismos quitamos a Dios y ponemos y anteponemos otras cosas, otras personas, otras situaciones antes que Él. Y ahora usted me puede decir, hermana, yo no soy idólatra, yo trabajo, yo hago en la iglesia, yo doy, yo canto, yo trabajo, yo sirvo, yo esto, lo otro, pero aún dentro de la iglesia, así como este pasaje de Primera de Corintios con el que empecé, le está hablando a la iglesia. Y si se lo está diciendo a la iglesia, quiere decir que dentro de la iglesia debe haber ese problema, que Pablo no está diciendo las cosas solamente por decir, le está diciendo realmente a los corintios y le está diciendo, huyan de la idolatría. Es porque yo no voy a decir algo que no sé que pueda haber ese problema. Entonces Pablo sabía muy bien y les está diciendo, huyan de la idolatría. Entonces, aunque tú estés activa en tu iglesia, tienes que examinar tu corazón y analizar si realmente hay algo que está quitando la preeminencia de Dios, de Cristo en tu vida. Me encanta lo que dice Romanos 15:4 con respecto a todo lo que les acabo de dar como una pequeña introducción sobre el pueblo de Israel. Y Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, cuando tú lees la Biblia, que espero que una de tus metas de este 2026 sea leer tu Biblia completa, ojalá y así sea, cuando tú vas a estar leyendo todo el Antiguo Testamento, tú tienes que estar pensando, ¿esto qué me enseña? ¿Qué me está enseñando? Porque dice Romano, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
Entonces, cada vez cuando tú vayas abordando cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, tú tienes que meditar y pensar, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me está enseñando que el pueblo de Israel tuvo una constante batalla con la idolatría? Y cómo era seducido y cómo daban sus hijos a que se casaran con ellas. ¿Por qué Dios prohibía eso? Muchas personas, déjame darte una recomendación. Eh, muchas de las personas, muchas de nosotras como damas, cuando empezamos a leer la Biblia simplemente leemos. Tienes que, cada vez que tú acabas de leer tu pasaje o lo que corresponda de tu lectura, tienes que analizar la escritura. ¿Por qué dijo esto? ¿Esto qué me enseña? ¿Esto para qué me sirve? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y sin duda, con respecto hablando de la idolatría, hay tantas enseñanzas, ¿verdad?, que podemos aprender. Primera de Corintios 10:11 también nos anima y nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, eso me amonesta a mí, eso me exhorta, eso me reta, eso me advierte de cuidarme a mí. Fue para el pueblo, pero eso me deja una enseñanza, una amonestación y una exhortación. Entonces, bien hacemos, hermanas, y tú, como una mujer sabia, bien haces si tomas en cuenta toda esta escritura, toda la escritura. Sin duda, hermanas, Dios no se equivocó en poner en Primera de Corintios, huye, huye, huye de la idolatría, ¿verdad? Y te animo, ¿verdad? Como mujer sabia, a que toda la escritura, ¿verdad? Eh, la tomes en cuenta y la tomes para ti y la tomes como una advertencia y como una enseñanza para no cometer esos mismos errores que ellos cometieron. Ahora, déjame explicarte un poquito brevemente cómo se ve la idolatría moderna, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Si tú ya no estás batallando con la idolatría, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? De algo en tu casa, bueno, déjame explicarte un poquito cómo funciona hoy en día. La idolatría es poner en el centro de tu vida y como el primer lugar cualquier cosa o persona antes que a Dios. Él debe tener la preeminencia en todo. Él debe ser el centro de tu vida, básicamente. Ahora, si tú, a veces uno en el matrimonio pudiera decir, ay, es que él es el objeto de mi adoración, ¿verdad? Mi esposo, él es el más importante en esta vida. Déjame decirte que, aunque suena muy romántico y suena muy bonito, ya realmente no, no, no. Primero debe ser Dios. Y ya después, obviamente, todo tu afecto, todo tu amor, ¿verdad? Para tu esposo, pero siempre Dios tiene que tener la preeminencia. Ahora, si tú dices, no, mis hijos son lo más importante en esta vida. Y yo sí he escuchado gente que se expresa, a lo mejor expresándose y no entienden bien realmente lo que va implicada en esa expresión. Pero cuando dicen, mis hijos son mi adoración, mis hijos son lo más importante en este mundo, ¿verdad? Creo que es un lenguaje que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que decir, primeramente es Dios, ¿verdad? Dios es lo más importante en mi vida, Dios es mi adoración principalmente, pero amo a mis hijos. ¿Verdad? Mis hijos son algo importante. Ahora, con esas expresiones no estoy diciendo que ellos no importan, claro que es importante, el esposo es importante, los hijos son importantes. He escuchado, ¿verdad? Hijos mayores decir, mi madre es lo más importante en esta vida, mi madre es mi adoración, lo principal, lo primordial, y no está mal, claro que no, y ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, pero ante todo, en el lenguaje de una mujer cristiana, a la hora de expresarse, siempre es honrar a Dios y decir, lo más importante en mi vida es Dios, el centro de mi vida es Dios. Y obviamente después se desglosan todas las personas, ¿verdad?, importantes en nuestras vidas. Ahora, entonces, lo que hace la idolatría, quita a Dios y lo mueve, ¿verdad? Se va hasta abajo. Puede ser el segundo lugar, el tercer lugar, el último lugar en tu vida puede ocupar Dios, ¿verdad? Me encanta Colosenses capítulo 1, versículo 18, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Desde ahí está poniendo su autoridad y lo que Él es. Dice, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me encanta esa palabra. Dice aquí Colosenses, en todo Él tenga la preeminencia. Él sea primero en todo. Ahora, nuevamente te vuelvo a recordar, la escritura está bien definida en cómo está escrita. Y si está diciendo que en todo Él quiere la preeminencia, Él lo quiere todo. Me encanta, dice, para que en todo Él tenga la preeminencia, tenga la preeminencia. Déjame darte algunos ejemplos de idolatría moderna, ¿verdad? Bueno, que ni moderna es, ¿verdad? Esto ya tiene muchísimo tiempo la gente ha batallado con esto, no, perdón, no quise usar esa palabra moderna, pero una idolatría para el cristiano, por así decirlo, ¿verdad? Son cuando el dinero, ¿verdad? Tu trabajo, el placer, una persona o varias personas son más importantes que Dios. Es cuando lo que acabo de mencionar y muchas cosas más, ¿verdad? Que pudiera ser la lista, absorben tu tiempo y absorben tu adoración y quitan tu adoración a Dios. Eso es idolatría en el cristiano. Ahora, no me malentiendas, hermanas. Hay cosas importantes en la vida cotidiana, ¿verdad? Acabo de mencionar el dinero. El dinero es importante porque por medio de él compramos, ¿verdad? Lo necesario para comer, vivir, pagar una renta, pagar los servicios. El dinero es importante, pero se vuelve idolatría cuando tú amas el dinero, ¿verdad? La escritura es muy clara cuando nos advierte y nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, eh, el dinero es importante, pero yo mismo lo puedo volver un ídolo. Para la mujer cristiana no debe ser un ídolo, pero cuando yo rebaso en amar el dinero, dice claramente el versículo que te extravías de la fe, te apartas de la fe, porque eso es lo que hace como un ídolo, apartarte de la verdad y te lleva tras el engaño. Y claramente dice este versículo, se extraviaron de la fe. Todos aquellos que lo codician y lo aman, lo vuelven un ídolo. Yo creo que tú conoces gente, ¿verdad? En nuestro entorno, gente que ama el dinero, vive por el dinero, su prioridad es el dinero. Hasta lo pueden expresar, mira, ni lo necesitan ocultar, ellos de su boca lo publican fácilmente y llegan a decir, no, mi Dios es el dinero, para mí lo más importante es hacer dinero, es dinero, es dinero, 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 ¿verdad? Y qué cuidado tiene que tener la mujer cristiana de poner al dinero como un Dios en su vida. El dinero es importante y Dios promete darnos lo necesario, ¿verdad? Él promete y Él como el dueño, ¿verdad? Dice un versículo como el dueño de la oro y la plata, dice, Él nos puede dar y nosotros le damos de lo que Él nos da. Él promete no dejarnos sustentarnos, ¿verdad? Pero se vuelve idolatría cuando la mujer cristiana decide amar el dinero. Ahora, también acabo de mencionar anteriormente que la idolatría se puede ver reflejada en el trabajo. El trabajo es importante. Usted me puede decir, hermana, pero necesitamos trabajar. Sí, es necesario trabajar. Yo lo entiendo muy bien. De hecho, la escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Debemos trabajar, ¿verdad? Si usted tiene un empleo, qué bendición, que usted puede trabajar, usted puede recibir un sueldo. Es Dios el que nos da la fuerza. Tenemos que reconocerlo a Él, ¿verdad? El trabajo es importante, es importante. No lo estoy satanizando, pero se vuelve idolatría cuando usted, su trabajo es su número uno, ¿verdad? Déjeme mencionarle algo. En el Antiguo Testamento dejaban toda la semana, ¿verdad? Para las labores del trabajo. Y en el Antiguo Testamento Dios demandaba el sábado como el día de reposo, un día que era dedicado para Él. Ahora el Nuevo Testamento ha cambiado, ¿verdad? Y ahora el primer día de la semana, el día domingo, nosotros como cristianos disponemos ese día. Hemos trabajado toda la semana en sus actividades, lo que usted tenga, y disponemos ese día para dárselo al Señor. 6 días para trabajar y un día se lo disponemos a Él. Y es triste que muchas, teniendo la oportunidad de darle ese día al Señor, ¿verdad? Eh,
lo disponen mejor para trabajar. Ahora estoy hablando de las personas que son sus propios jefes. Si usted está trabajando en una empresa, yo entiendo muy bien, ¿verdad? Hay que seguir, pero he conocido gente que ha hablado con sus jefes y ha suplicado y ha rogado y decirle a su jefe, ¿verdad? A su jefa, a quien tenga sus autoridades. Y he conocido cristianos que han apelado y, por favor, queremos de descanso el domingo. Y han hallado gracia porque Dios conoce la intención del corazón de querer honrar y darle la prioridad y decir, es que es domingo y cómo voy a trabajar, ¿verdad? Tengo una hermana en nuestra iglesia, ¿verdad? Que ella estaba buscando trabajo, pero en la búsqueda de ese empleo, ella deseaba tanto que el domingo quedara libre. ¿Para qué? Para poderle dar la preeminencia en el día del Señor a Dios. Y Dios le concedió, Dios le dio, ¿verdad? Un trabajo donde ella puede estar el domingo con nosotros. Y eso es importante. Ahora, si usted está bajo un jefe, ¿por qué no apela? ¿Por qué tiene miedo que la corran, que la despidan? Yo sé, hermanas, que la situación puede estar difícil y decir, ay, hermana, pues usted a lo mejor porque no trabaja, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si pierdo ese empleo me va muy bien? ¿Por qué no le da el primer lugar? Pareciera que haya idolatría, ¿verdad? Intrínseca ahí, ¿verdad? Entonces, examine, ¿verdad? Examine si hay casos donde mujeres apelan a pedir el descanso para el día domingo y poder glorificar a Dios. Ahora, también mencioné, ¿verdad?, que puede ser un ídolo o la idolatría se puede ver reflejada en el placer, ¿verdad? Déjenme hablar un poquito sobre el placer sexual, ¿verdad? Am, ¿Se puede volver una idolatría? ¿El placer es malo? No, ¿verdad? La escritura nos dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Claro que no es pecado, ¿verdad? Está instituido el matrimonio, usted puede deleitarse, ¿verdad? Con su esposo, ¿verdad? Pero ¿cuándo se vuelve idolatría? Para todos aquellos que no están casados, ¿verdad? Que se vuelcan hacia la fornicación. Primera de Corintios 6:18, ahí se puede volver un ídolo y nos dice, y curiosamente, bueno, no curiosamente, acertadamente dice, huid de la fornicación. ¿Ah? Se puede volver un ídolo. Hay hombres y mujeres vendidos al placer. Eso es su ídolo. Y no solamente creo que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, apártate de las pasiones juveniles, no solamente es para los jóvenes, también es para las mujeres, ¿verdad? Y tienes que tener mucho cuidado tú si eres una mujer sola, igualmente si eres casada, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no volver eh, aquellas que son solteras, ¿verdad? Que su esposo no está con ustedes, ese tipo de situaciones, ese tipo de el placer, ¿verdad? Volverlo un ídolo. No es malo dentro de los estándares, ¿verdad? Bíblicos, dentro de lo que Dios manda en el matrimonio, fuera de se puede volver un ídolo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? En la mayoría de nuestras ciudades siempre hay una zona donde hay mujeres que se dedican a prestar servicios. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, verdad? Y ves constantemente hombres. Eso me hace pensar a mí que este tipo de hombres tiene un ídolo, ese tipo de pecado, ¿verdad? Ese tipo de placer, porque ellos tienen una constante. Ellos quebrantan todo porque doy a entender que muchos de ellos pueden ser casados, ¿verdad? Y se vuelcan hacia eso. Este versículo de Primera de Corintios nos dice que tenemos que huir de la fornicación. Huye, corre, aléjate pronto de eso, se puede volver un ídolo. Y nos dice, porque este pecado es contra tu propio cuerpo, dice, contra su propio cuerpo peca, huye y glorifica a Dios. Entonces, placer se puede volver un ídolo, ¿verdad? Un ídolo no es malo dentro del matrimonio, pero fuera de puede ser algo que tengas esa constante. Ahora, también mencioné acá anteriormente que una persona puede llegar a ser idolatría, ¿verdad? La podemos volver un ídolo, hermanas, una persona o unas personas. ¿Cómo es eso, verdad? Ahora, la escritura no está en contra de la gente, ¿verdad? Dios dice claramente, ama a tu prójimo, eh,
La Biblia es clara en decirnos cómo debemos manejar nuestras relaciones personales con los demás. La Biblia es clara cómo debo tratar a mi esposo, los hijos, cómo se deben comportar con los padres, aún los amos con sus sirvientes, etcétera. La escritura es muy clara en cómo nos debemos relacionar con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede volver uno idólatra por una persona, ¿verdad? Si la Biblia me está diciendo ama a tu prójimo y me está estableciendo eso. Bueno, ¿cómo se vuelve idolatría hacia una persona? Es cuando tú pones a esa persona en primer lugar y ante todo, ¿verdad? Mateo 10:37, Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Entonces, Dios deja muy claro, sí, ¿verdad? Ama, respeta a tus padres, ten cuidado de ellos, etcétera, pero lo más importante siempre voy a ser yo, ¿verdad? Ahora, déjame ponerles un ejemplo para que me entiendan, aquellas que a lo mejor son un poquito nuevas en cuestión de esto. Supongamos, yo tengo a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, supongamos que un día domingo me dice, yo puedo atenderla, puedo estar para ella, puedo apoyarla económicamente, puedo hacer muchas cosas por ella en la semana, pero resulta que ella pueda decirme, ¿verdad? Eh, ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿O para qué ya fuiste a un culto? ¿Por qué vas a otro culto más? Que me pueda decir, ¿por qué apoyas a la iglesia? ¿Por qué tu dinero lo das? Y se empieza ella a inmiscuir en esos asuntos que tienen, que hablan con respecto a Dios y su iglesia. Ahí es donde tengo que aplicar Mateo 10:37, amar más a Dios y decirle, mamá, yo cuido de ti, estoy al pendiente de ti, miro por tus necesidades como un hijo, trato de respetarte, honrarte, obedecerte, pero esta área que es de Dios es muy aparte y voy a servirle y voy a hacer esto. Ahora, ese es un ejemplo, hermanas. Gracias a Dios, yo no batallé con eso. De verdad, Dios fue muy bueno conmigo cuando recién nos convertimos. De hecho, Dios me dio el privilegio de ser la primera Dios me encontró, ¿verdad? Y fui la primera en ir a la iglesia, empezar a congregarme. Yo solamente les estoy contando lo que pudiera, un ejemplo para que puedan entenderme cómo se ve aplicado, que no se vuelva una idolatría, ¿verdad? Y cómo darle la prioridad a Dios, ¿verdad? La preeminencia a Él. Y yo les digo, yo no batallé con eso. Cuando yo le dije a mamá, voy a la iglesia, de hecho así fue parte de mi conversión, llegaron a casa, dejaron unos folletos, todos éramos católicos, y yo le dije a mi mamá, bueno, los folletos se quedaron dentro de casa, por eso es importante dar folletos. Yo llegué un poquito más tarde, agarré los folletos, los vi y le dije a mamá, voy a ir a la iglesia, voy a ir a esta iglesia el domingo. Me dijo, ve. Bueno, por eso le digo que gracias a Dios no tuve ese problema. Después empecé a hacerlo y después le dije a mi mamá, voy a ir también entre semana al culto, ve, no hay ningún problema, voy a ganar a las, ve, me voy a ir al colegio, ve, gracias a Dios no tuve ese problema, hermanas, pero en este ejemplo que les estoy poniendo, yo sé que para algunas personas puede ser una limitante, ¿verdad? Para algunos hijos que los padres, alguna persona te esté diciendo, no, eso no, no lo hagas. Dios tiene, Mateo dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no volver ídolos a las personas. Ahora, puede que todas, hermanas, tengamos uno que otro ídolo por ahí. Debemos examinarnos bien y entender. Y déjame ayudarte a identificarlos, ¿verdad? Si tú no tienes, qué bendición, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, ¿verdad? Déjame ayudarte a identificar si hay algunas cosas que están ocupando el primer lugar en tu vida. Como te digo, el primer paso es reconocerlo, ¿verdad? Reconocerlo, porque yo sé que la palabra idolatría es muy escandalosa en sí, ¿verdad? ¿Verdad? Idolatría, nos espantamos, ¿verdad? Y podemos decir inmediatamente, no, yo no lo soy, yo no lo hago, ya no tengo nada, ¿verdad? La mera palabra ya implica algo y por lógica pareciera que todos pudiéramos contestar que no somos idólatras, pero la realidad es que la escritura nos examina y nos puede hacer entender
que muchas veces Dios no es la prioridad en nuestras vidas. El cristiano debe vivir un día a la vez. Hoy en este día que Dios te da la vida, no estés pensando en el mañana. Hoy en este día, Dios es tu prioridad. Tal vez tú estás aquí ahorita, ¿verdad? Pero tú tienes que, ya, déjame preguntarte, a este momento que estás viendo esta transmisión, ¿ya pasaste tiempo con Dios? Ahora, es bueno que estés ahorita escuchando una enseñanza o escuches enseñanzas, pero en lo que ya va transcurrido, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya tuviste un tiempo en comunión con Dios? ¿Hablaste con el Señor por medio de la oración? ¿Qué fue lo primero que hiciste al levantarte? ¿Qué hacer? ¿Fue lo más importante? ¿Comida porque tenías hambre antes de? Puede que por ahí haya escondido un ídolo antes que. ¿Qué fue primero? Lo primero en el día que hiciste antes de. Entonces, vamos a identificar si es que tenemos algún ídolo por ahí. Déjame mencionar algunas cosas. Para algunas puede ser la comida. Hay mujeres que batallan con la comida y que dicen la comida, la comida, la comida. Y tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Si tú batallas, eh, la comida puede ser un ídolo. La comida no es mala en sí, de hecho es deliciosa, ¿verdad? Qué bendición poder disfrutar de lo que Dios da, ¿verdad? No, pero cuando tú lo puedes volver un ídolo, cuando eso es lo más importante. Eh, a veces he visto esos programas de gente que tiene un exceso de sobrepeso, un exceso total, así grandísimo, ¿verdad? Y pareciera, ¿no? Y yo sé que tú también los has visto, y pareciera que su ídolo es la comida. Hasta ellos mismos llegan a decir, cuando como me siento tranquilo, cuando como me siento en paz, cuando como se me olvida todos los problemas. Yo lo he visto, hermanas, ellos expresan eso. Y la realidad es que aunque no lo puedan reconocer, y aunque es gente que muchos de ellos no tienen el conocimiento de Dios, la comida para ellos se volvió un ídolo. Es lo principal, lo primordial en sus vidas. Ahora, si tú no batallas con eso, gloria a Dios, ¿verdad? Y tú puedas pensar, ay, ¿cómo hay gente que batalla con eso? Efectivamente, hay gente que batalla con eso. Eso se puede volver un ídolo. Ah, los quehaceres del hogar. Los quehaceres del hogar. Hermanas, yo batallo, me voy a confesar aquí. Yo batallo con eso, ¿verdad? A veces lo primero que me levanto es lo que es, quiero empezar a escombrar, ¿verdad? Y yo debo reconocer y decir, primeramente, tengo que sentarme. Ese es uno de mis propósitos que no tuve la oportunidad de compartir con Jackie, ¿verdad? Es lo primero, lo primero, lo primero. Normalmente yo hago mi devocional después de que a lo mejor ya hice algunas cosas, ya como que me puedo sentar. No, en este 2026 quiero hacer algo diferente. Casi, casi inmediatamente al abrir los ojos quiero agarrar mi Biblia, ¿verdad? Obviamente ir al baño, hacer mi aseo bucal, etcétera, inmediatamente tomar mi Biblia, inmediatamente. Yo siempre motivo a mis damas a hacer un devocional. Normalmente nosotros lo hacemos, algunas de ellas me acompañan a hacerlo por la noche. Eh, y a veces yo pensaba, ¿cómo me encantaría que pudiéramos hacer ese devocional con mis damas a las 6 de la mañana? ¿Por qué? Porque eso está diciendo, Señor, tú eres lo más importante. Y a veces siento un poquito de culpa hacerlo ya en la noche porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, todos los pendientes, le dimos la prioridad a la atención del esposo, hijo, trabajo, eh, muchas cosas. Y siento a veces un poquito de culpa hacerlo ya en la noche, porque decir, "Ah, ahora sí, Señor, ya me voy a sentar, ya atendí todo, ¿verdad? Lo que tenía que atender. Entonces, pero está bien, no lo estoy diciendo que está mal, de hecho está súper bien que lo podamos hacer, pero sería muy bonito para mí el poder sentarme con mis damas, ¿verdad? Bueno, primeramente personalmente, sentarme con mis damas como lo hacemos por la mañana. Pareciera que yo le estoy diciendo a Dios, antes de que empiece mi día, antes de que empiece mi quehacer, antes de que empiece la atención a mis hijos, a mi esposo, a mi trabajo, tú eres más importante, Señor. Tú eres lo primordial. Y bueno, eso sería un buen reto para cada una de nosotras, dejar los quehaceres y no volverlos un ídolo. Puede ser también un ídolo, hermana,
la belleza o tu arreglo personal. He conocido mujeres que dedican tanto tiempo por la mañana a poder arreglarse, eh, atenderse, ¿verdad? Ver cómo lucen y hacer a un lado el poder pasar un tiempo con el Señor, enfocadas en su aspecto, en cómo van a lucir, ¿verdad? Eh, es, eso puede ser un ídolo. También el deporte, el gimnasio, ¿verdad? Aquellas que tienen el hábito, primero el gimnasio. ¿Por qué no meditas en la palabra antes de irte al gimnasio, verdad? A un deporte. No estoy diciendo que es mal. Arreglarse no es malo, comer no es malo. El deporte, la salud física, hacer ejercicio. Pero ¿por qué no antes el poder deleitarte en el Señor, en comunión con Él en tu día? Y aquí es un ídolo que creo que muchas de nosotras nos vamos a identificar. El celular, la televisión, redes sociales, todo eso. Yo sé, hermanas, que esto es un problema grave, no solamente para nuestros bebés. ¿Has visto bebés cómo hacen berrinche cuando les quitan el celular? ¿Has visto niños cómo se revuelcan cuando les quitan el celular? ¿Has visto jóvenes que están ya así constantemente con el celular? Bueno, no es exclusivo de ellos, también es de nosotras. Es un problema para la mayoría. O sea, si tú no batallas, gloria a Dios, ¿verdad? Pero para la mayoría de mujeres, el celular, ¿verdad? Es un problema. Esto es un problema. Se le enfoca tanto tiempo, lo agarras tantito y cuando te das cuenta ya pasó una hora, ya pasaste 2 horas, en algunas 3, te desvelaste viendo esto. Eso puede ser un ídolo, porque te quita el tiempo de esa hora que invertiste, esos 2 horas, 3 horas, pudiste haberlas invertido en otra cosa. Eh, y qué cuidado tenemos que tener. La televisión, los videojuegos. Yo no sabía que los videojuegos para las damas de mi edad, las damas mayores ya casadas, puede ser un problema. Hermana, yo acabo de tener una consejería hace unos meses con una mujer que se enamoró de un hombre en un juego. Una mujer ya mayor, ya casada. Esto puede ser un problema gravísimo si tú no te cuidas. Ahora, yo pudiera pensar, pues los chamacos juegan, ¿no? Está bien, los jóvenes, pero si tú tienes tu jueguito, está bien, Candy Crush, no sé, tantas cosas que hay, ¿verdad? Pero tú tienes que tener mucho cuidado de que esto no se vuelva un ídolo, que está quitando la prioridad de Dios. Mucho cuidado, hermana, y creo que ya lo hemos escuchado. Yo no dudo que tú ya lo has escuchado, el cuidado que tienes que tener con el tiempo que pasas en el celular, televisión, redes sociales, todo en esa cosa. Mucho cuidado de no hacerlo un ídolo. Em, Algo de lo que acabo de mencionar de estas cosas es una prioridad para ti, es más importante. ¿Te has dejado de congregar por alguna de estas cosas que acabamos de platicar? Mi iglesia, hermanas, cada año tomamos un reto de acabar de leer la Biblia en un año. Em, y eso lo hemos hecho ya por varios años. Hemos intentado de muchas maneras el poder motivar a la iglesia de que acaben de leer su Biblia en un año. Y hemos fallado, hemos fallado. La mayoría de la iglesia no la lee, no la ha acabado de leer. Siempre hemos tenido un detallito, unos chocolates, en otros años un libro como regalo, como motivación, ¿verdad? Para que ellos puedan acabar de leer la Biblia. Hemos puesto la lona con los libros, sus nombres, y sé que son fracasos totalmente. La gente no lee. Este año solamente premiamos, si no mal me equivoco, a como 9 personas en nuestra iglesia. 9 personas de una congregación que somos más de 9. No es ni el 10% de los que acabaron de leer su Biblia. Y eso es una vergüenza. Es una vergüenza y es algo triste. Se cree, ¿verdad? Algunas estadísticas que puedes acabar de leer tu Biblia si solamente lees 4 capítulos al día. 4 o 5, en algunos 3, otros 4, según el método que encuentres para leer tu Biblia. Solamente 4, vamos a dejarlo en 4. Solamente 4 versículos al día tú pudieras leer tu Biblia en un año.
¿Cuánto te lleva a leer 4 versículos en un día? Aproximadamente unos 11 a 15 minutos al día. 11 o 15 minutos al día. Vamos a exagerarle, 20 minutos al día. Eso es una exageración. Entonces, si en mi iglesia solamente 9 o 10 acabaron de leer su Biblia, ¿qué pasa con los otros? ¿No tienen 15 minutos para Dios? Eso me está diciendo a mí que la gente de mi iglesia está enfocando su tiempo en algo o en alguien más antes que darle la prioridad a Dios en su día. Y yo sé que no es un problema solamente de mi iglesia, sino que es de muchas iglesias, que la gente no, Dios no es digno de dedicarle 15 minutos al día y de sentarme y de meditar en su palabra. Por eso no acaban de leer su Biblia. Se queda frustrado ese plan. Algo fue más importante en la vida de la iglesia que tomar tiempo para Dios. 15 minutos. 15 minutos solamente. Fue algo más importante y eso está diciendo que hay un ídolo ahí. Déjame hacerte otra pregunta, hermana. ¿En qué ocupaste tu día? Vamos a pensar en el día de ayer. ¿En qué ocupaste tu día? ¿Qué fue más importante que agarrar tu Biblia y sentarte? ¿Qué fue lo más importante que hiciste el día de ayer? Si es que tú no agarraste tu Biblia y no tomaste tiempo para meditar en ella. Cuando hay alguna actividad en tu iglesia, culto entre semana, ¿verdad? Ganancia de almas, algún ensayo, una reunión especial, aseo, no sé. ¿Por qué no vas? Si te pregunta tu pastor, hermana, ¿por qué no vino a esta actividad? Que muchas veces esa respuesta va a delatar el ídolo que nosotros tenemos, porque fue por lo que sustituimos. Ahora no me entiendas, si usted está enfermo, muy delicado, una discapacidad, obviamente eso el Señor lo sabe, ¿verdad? Si usted tenía trabajo, está bajo una empresa, ¿verdad? A lo mejor la ganancia de almas era sábado y ese día trabaja, es entendible. Pero ustedes que a lo mejor no hay nada de eso, ¿por qué no fuiste? ¿Por hacer qué? ¿Por atender a quién? Eso nos puede dar unas señales de cómo podemos identificar esos ídolos que nos están quitando la preeminencia de Dios. Ahora ya casi para terminar, ¿verdad? Como esposa de pastor, puedo identificar a veces fácilmente cuáles son los ídolos de algunas personas. Con tan solo preguntarles, ¿verdad? Hay algo que yo hago los lunes o a veces domingo en la noche. Lo que hago los lunes es que me meto a mi WhatsApp y de todos los contactos, ¿verdad? O del grupo de la iglesia, les empiezo a preguntar por qué no fueron al culto, ¿verdad? En buen plan, en buen plan, ¿verdad? Digo, hermana, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está? Miren, no la vimos en el culto, ¿qué pasó? ¿Están bien? Yo sé que hay muchos enfermas, en nuestra iglesia tenemos mucha gente enferma, mucha gente mayor, con muchas complicaciones de salud y también pregunto, ¿verdad? Pero a veces en esas respuestas que me dan, puedo identificar un poquito con lo que están batallando, con lo que es su prioridad porque faltaron el domingo a la casa de Dios, el día del Señor, el día importante para el cristiano, es el día más importante para nosotros, el día que nos congregamos como iglesia, está el cuerpo de Cristo, podemos congregacionalmente honrar a Dios, alabarle, exaltarle por medio de los himnos, escuchar y meditar su palabra. Y déjame mencionarte algunas de las respuestas que me llegan a dar algunas personas por qué faltaron el domingo a la iglesia, el día del Señor. Algunas de ellas me han dicho, hermanas, por ejemplo, esta semana mandé un mensajito y le pregunté, hermana, ¿por qué no vino? Bueno, no vino porque tiene trabajo, ¿verdad? Y bueno, esta persona, ella es su propio jefe, es su propio, ella pudiera cerrar su local, pero ella decidió no cerrar su local. Entonces, resulta que para la mayoría de gente comerciante, el domingo es el día de mayor venta. Y ese es un problema, hermanas. Ese es un problema porque el trabajo se puede volver un ídolo. Rápidamente suplen, ¿verdad? No importa el día del Señor, lo más importante es mi trabajo, es el dinero, es el día de mayor venta y qué cuidado debemos tener
con poner en prioridad eso, ¿verdad? Eso puede ser un ídolo. Tu trabajo, eres esclavo de ese ídolo, ¿verdad? Porque necesitas trabajar. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Es que cuando nosotros nos volcamos hacia la idolatría, nos alejamos de la verdad de Dios y nos vamos tras el engaño. La verdad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios en este ejemplo del trabajo? La verdad de Dios es que Dios promete sustentarme, promete no dejarme sin comer, promete que Él, de hecho dice un versículo, ¿verdad? Señor, manténme de lo necesario, ¿verdad? Él promete, ¿verdad?, de estar conmigo y darme lo necesario. Eso es fe, confiar en Él. Esa es la verdad. Tengo que confiar en Él, en que Él va a proveer mis necesidades y que de lunes a sábado Él me va a proveer para poder vender, ¿verdad?, lo necesario. Y cuando yo me vuelvo hacia la idolatría, estoy alejándome de la verdad, de que Dios es mi proveedor, de que Dios me puede sustentar, de que Él suple las necesidades y me vuelco hacia el engaño de la idolatría. ¿Cuál es el engaño de la idolatría? Si no vendes el domingo, no vas a tener. Tú tienes que trabajar, es tu propia fuerza. Dios no provee, por eso tú tienes que trabajar el domingo. Entonces, ese es el peligro de la idolatría y ahí se puede ver reflejada. Otra de las respuestas que me llegan a dar, ¿verdad? Es que no van al domingo, cambian el domingo, el día del Señor, por atender a sus familiares de visita o atender a alguna persona de su familia. Me está diciendo, ya vimos un versículo, ¿verdad? Que Dios ante todo, antes que padre, antes que madre, antes que hijo, dice, Él es primero. Él es primero, ¿verdad? Y muchas veces esas personas, ¿verdad? Me dicen, hermana, es que tuve que atender a mis familiares, vinieron de visita, mire, vinieron de lejísimos y que no los puedo atender. Y me da mucha tristeza ver con qué facilidad sustituyen el privilegio de poder congregarse un día domingo, un día del Señor, y lo sustituyen tan fácil por otras personas, que muchas veces son hasta gente que no conoce del Señor y se pone un ambiente diferente, ¿verdad? Porque resulta que no son cristianos y se arma ahí la fiesta, ¿verdad? Que cuidado, se dan cuenta con qué facilidad podemos quitar a Dios, ¿verdad? Y decir, lo más importante ahora es mi familia. El domingo, yo sé, el próximo domingo voy, no hay problema, hermana. No, aquí lo importante es tu corazón y el domingo debe ser un día importante para ti. Otra de las respuestas que llego a ver y puedo identificar si hay un ídolo, ¿verdad? Es que se fueron a una fiesta. Esta semana pasó, ¿verdad? Mandé un mensajito, le dije, hermana, no la vi, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Esta hermana que cree que tuvo una fiesta, ¿verdad? Lo bueno que son honestas conmigo, ¿verdad? Le dije, ok, está bien, espero que pueda congregarse esta semana y eso, ¿verdad? Y veo con qué facilidad es como si en la mañana, el día que las invitaron, ¿verdad? Y les llamaron por teléfono y dijeron, ¿sabe qué? Va a haber fiesta el domingo. Yo creo que ni lo pensaron, dijeron, claro que sí, ahí voy a estar, ¿verdad? Y Dios ni por sus mentes pasó, ¿verdad? O no sé si algunas tuvieron la batalla de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Iglesia o fiesta, iglesia o fiesta, iglesia. No, fiesta, ¿verdad? Ganó la fiesta. Ay, de verdad, hermanas, me duele pensar que inmediatamente puedan contestar, sí, es una fiesta, y en una fiesta, pues, ¿cómo crees que vamos a faltar, verdad? Entonces, con qué facilidad quitamos a Dios como la preeminencia. Otras personas, ¿verdad? Llamando por teléfono, hermana, ¿por qué no vino, verdad? Salí de viaje, ¿verdad? Ahora, todo esto no es pecado, hermanas, vuelvo a lo mismo, el trabajo es bueno, atender a la familia es bueno, si recibes visitas, predícales, háblales, recibe a tu gente, sé hospedador, la Biblia nos habla de eso, ir a una fiesta, bueno, ten cuidado, ¿verdad? Pero con la convivencia, no está mal, salir de viaje, conocer otros estados, disfrutar con tu familia, no es malo. Pero ¿por qué en el día del Señor? ¿Por qué? Yo y mi esposo tenemos una regla, no porque él es pastor ni porque yo soy su esposa, lo hacemos porque somos cristianos, porque el domingo es una prioridad para nosotros, porque bien pudiéramos dejar a alguno encargado. Pero si nosotros nos tomamos un día, unos 2 días, unos 3 días, jamás lo vamos a hacer en domingo. Y eso que, gracias a Dios, ahorita tenemos gente que nos apoya, ¿verdad? Que pudiera nada más decir mi esposo, ¿saben qué? Se encargan del culto. Ay, ustedes saben qué hacen. Gracias a Dios hay gente.
pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque es pastor, no lo hacemos porque somos cristianos, porque conocemos la importancia de congregarnos y estar con la congregación el día domingo, ¿verdad? Y para muchos, pues, cuando tú estás costeando un viaje que vas a salir, tú dices, si contratas un servicio, no sé, o a la hora que tú estás agendando que vas a salir, cuando pasas por el domingo no dices, ay, es día de iglesia. No, pues no, no. Pero hay muchos que dicen, pues es día de iglesia, es un domingo, pues qué importa, ¿no? Ahí me da a entender que hay un ídolo, hermanas, y tenemos que tener mucho cuidado porque sí hay ídolos. Ahora, también otro ejemplo, cuando hablo y me dicen, ay, hermana, es que no fui porque está lloviendo, hace frío. Un ídolo es la comodidad. Ah, ese ídolo, ¿verdad? Estoy cómoda, mire la casa, la cama, ay, ya no fui, hermana, porque está lloviendo y hace frío. Y es ilógico porque mucha de esta gente que no sale cuando está lloviendo y cuando hace frío, manda a sus niños a la escuela. Tienen que llevar los niños a la escuela, aunque esté haciendo frío, los van a llevar. Y si hay un cobro, los viejitos, ¿verdad? Que no salen por el frío o que está lloviendo, pero hay un cobro de su dinerito, de su pensión, ahí van a estar paraditos o tienen una necesidad o una consulta que no se les tiene que pasar, ¿verdad? Ahí en las instituciones no se les pasa, ahí tienen que estar porque van a perder la cita. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Con qué facilidad se quita eso? Y bueno, los quehaceres, cae agua, algunas me han dicho, ¿verdad, hermana? Es que, ay, me empecé a apurar con el quehacer y ¿qué cree que se me fue la hora y ya no llegué, ¿verdad? Y ese día cae agua. Otras por deporte, ¿verdad? Llevé a mi familiar a su deporte porque ese día es el partido, es el día domingo. Y ahí la lista podría ser muy larga y ver con la facilidad que desechan a Dios y el día especial de Dios, ¿verdad? El día domingo, Día del Señor, se volvió el segundo lugar y no es una prioridad. Y no se necesita ser adivino, no se necesita de hacer nada de eso, que si Dios no es su prioridad el domingo, mucho menos lo va a hacer en la semana, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Si no fue la prioridad para ellos el día domingo, mucho menos lo va a hacer en la semana. La idolatría te hace menospreciar el día del Señor y debes aprender a reconocerlo. Y ya para terminar, hermanas, creo que ya me alargué, ya me fui de largo, pero el día que tú hiciste tu profesión de fe, ¿verdad? El día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Cuando lo confesaste con tu boca, le dijiste, Señor, te acepto, ¿verdad? En mi corazón, sé mi Salvador, ¿verdad? Y es tan bonito, ¿verdad? Hacer una confesión, ¿verdad? Delante de Dios y decirle, Señor, vas a ser mi Salvador, ¿verdad? Vas a salvar del infierno, de la condenación para tener vida eterna. Y es tan bonito saber que vamos a tener vida eterna y que tenemos salvación. Pero muchas veces en esta confesión, ¿verdad? Solamente queremos los beneficios, no quiero condenación. Así en cambio tengo un beneficio, tengo vida eterna. Pero, ¿por qué no le decimos, Señor, sé mi Señor? Eso, no, eso le cuesta a la gente, ¿verdad? Decirle, Señor, tú vas a ser de hoy en adelante el Señor de mi vida. Así como vas a ser mi Salvador, también vas a ser mi Señor cada día. Tú vas a ser mi Señor, mi deleite va a estar en ti, ¿verdad? Solamente queremos los beneficios, lo queremos como Salvador, pero no lo queremos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Padre, como lo que es, como la preeminencia, y eso es muy triste. Entonces, termino con esto, hermana. Huye de la idolatría. Huye, corre, aléjate. Ten y dispón tu corazón para Dios. Reconoce a Dios como lo más importante de tu vida, sin desechar las otras áreas que ya les dije no es pecado, pero dale la preeminencia a Dios en todo, como vimos el pasaje hoy en este día. Que Él sea lo principal, que Él sea lo primordial. Le decía a las damas de mi iglesia, que Dios, aunque estés haciendo tu aseo, aunque estés atendiendo o lo que estés trabajando, Dios esté en tu mente, en tu pensamiento. Les motivé a mis damas a tener un papelito y memorizar un versículo y que Dios esté presente en su pensamiento todo el día.
en todo momento. Cuando salen, ven la naturaleza, glorificar a Dios, ver a sus hijos, agradecer a Dios, a la hora de sentarse a la comida, que todo momento sea Dios tu preeminencia en tu día, en todo momento. Y espero que así sea, hermanas. Déjenme orar para terminar en esta enseñanza. Padre bendito, te damos tantas gracias por lo bueno que eres con la vida de cada una de nosotras. Gracias por tu palabra. Te pido que cada una de nosotras nos ayude, Señor, a siempre tenerte en preeminencia, Señor. Ayúdanos en este 2026, Señor, a que tú seas la prioridad. Y no solamente en este año, sino que cada día, Señor, tú seas lo primero, Señor. Que nuestra devoción, nuestro servicio, nuestro amor, nuestro corazón sea para ti, Señor, en todo momento. Gracias por mis hermanas que tomaron de este tiempo para escuchar la enseñanza. Obra en sus corazones, en sus vidas, Señor. Sé con ellas. Y gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Ayúdanos a hacernos hacedoras de ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Betty, por esta preciosa clase. La verdad es que creo que tenemos mucho en qué pensar, en qué meditar, ¿verdad? Sobre todo, como decíamos al principio, estamos comenzando este año con propósitos, con metas, y muchas de ellas me temo, Betty, que son solamente para nosotros, ¿verdad? Solamente yo quiero superarme, yo quiero, no sé, comenzar mi negocio, lo cual conlleva una absorción de nuestro tiempo, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? No, como decía, no es que esté mal poner un negocio o entrar a algún trabajo, estudiar algo, no es que esté mal. El problema es cuando eso nos roba nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro gozo también incluso, ¿verdad? Porque ya estamos tan emocionados por aquello que ya dejamos lo que es de Dios, ¿verdad? Y fíjate cómo dice aquí en Marcos 12, ¿verdad? Cuando le están preguntando los escribas y los fariseos, ¿verdad? Y dice que había uno que le preguntó, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Verdad? Y dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y bueno, y después dice, ¿verdad? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este hombre seguramente se acercó a él preguntándole, ¿verdad? Como para ver si él podría decir, ah, sí, yo lo hago, ¿verdad? Eso sí, sí lo he cumplido, ¿verdad? Como decía otro joven, ¿verdad? Eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿verdad? Y y a veces es solamente como tratando de tentar a Dios, ¿verdad? A ver qué tanto me permite deslindarme, ¿verdad? De ciertas cosas espirituales sobre todo. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, cuando de verdad nosotros amamos a Dios con todo esto, ¿verdad? En todas nuestras áreas, siempre va a ganar, ¿verdad? El deseo de buscarle más, de amarle más, de servirle más y ponerle en preeminencia, como mencionabas. Yo creo que muchas veces lo que nos lleva a la idolatría es justamente eso, ¿verdad? Que nuestro corazón no es totalmente para el Señor. Nuestro corazón no es, o en nuestro corazón no está el decir, Señor, en mi trabajo permíteme alabarte, ¿verdad? En mi trabajo permíteme honrarte, servirte, que otros te conozcan a través de mí, ¿verdad? Ese no es nuestra motivación. Nuestra motivación muchas veces es, aquí me van a pagar más, tengo que aguantar porque me van a dar mi aguinaldo en diciembre, ¿verdad? Tengo que soportar aunque me traten mal, aunque me pidan que trabaje horas extras, pero ahí estamos, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, echándole ganas a eso, porque eso es lo que tiene en nuestro corazón, ¿verdad? Y en cambio, si nosotros le damos a él nuestro corazón, todo lo demás se va a empezar a poner bajo un orden, pero primeramente el Señor y después ya, ¿verdad? Mi familia, mi trabajo, mi todo, y va a empezar a traer la bendición de Dios. Ahora, no es que Dios nos rechace por lo que estamos haciendo, ¿verdad? O por lo que hemos dejado de hacer. Sin embargo, pues nosotros mismos perdemos bendiciones, ¿verdad? Al no poner a Dios en primer lugar. Gracias, Betty, gracias por esta preciosa clase.
Ha sido de Gracias a mucha Dios. bendición, de mucho reto, y espero, hermanas, que también, así como para mí, ¿verdad? Que el Señor me habló y me dio unas cachetadotas, ¿verdad? Con su palabra, pero necesitamos, hermanas, ponernos, ¿verdad? Cuentas con Dios y preguntarle, Señor, mira, estas son mis metas, estos son mis deseos, estas son las cosas que a mí me gusta hacer, ¿verdad? No tiene nada de malo. El Señor, yo creo que mismo inclina nuestro corazón hacia ciertas cosas, ¿verdad? No sé, algunas hacia la costura, otras hacia la pastelería, en mi caso, ¿verdad? Otras hacia diferentes cosas, ¿verdad? No todas nos dedicamos a lo mismo, pero sin embargo, ponerlo delante del Señor y decirle, Señor, esto te agrada, esto que yo quiero hacer, estas metas que yo tengo, estos nuevos propósitos que puse en mi corazón, realmente te van a honrar, realmente te van a glorificar, o solamente lo estoy haciendo para mí, ¿verdad? Solamente para satisfacer mi orgullo, mi egoísmo, no sé, ¿verdad? Incluso mis necesidades, ¿verdad? Sabiendo que el Señor de antemano ya tiene, y la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, gracias, Betty, y gracias, hermanas, por haber escuchado. Voy a leer rápidamente unos comentarios que pues nos llegaron, ¿verdad? Mientras estaba la clase. La hermana Rosita Báez dice, hola hermana Jacqueline, eso fue desde un principio, ¿verdad? Dice, hermanas, Dios me las bendiga, y use rica y abundantemente. Saludos desde Modesto, California. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Amén, hermana Rosita, qué bendición que nos haya acompañado. También nuestra hermana Nuri dice que ella se perdió mucho tiempo a escuchar las transmisiones, ¿verdad? Amén, hermana. Pues es que lo estuvimos teniendo por YouTube, a lo mejor por eso, ¿verdad? No, no habían podido, no sabían dónde escucharlas, ¿verdad? Pero amén, hermana, que el Dios me la siga sosteniendo y sigamos adelante, hermana Nuri. También ya le extrañaba leerle, ¿verdad? Déjenme ver quién más. Hermana Norma Flores dice, Dios los bendiga. Saludos, hermana Norma. Hermana Rosita dice, amén. Gracias, mi hermana Betty. Dios me la siga usando grandemente. Saludos. Y la hermana Celia Juárez dice, amén, hermana Betty. Gracias por la enseñanza. El Señor Jesucristo la bendiga y la siga usando. Hermana Lupita Alvarado dice, Dios la bendiga siempre. Y hermana Nuri dice, Dios sabe la situación de dolor que estamos pasando, mi familia y yo, por la salud de mi mamá, pero le pido a Dios que siga siendo lo primero en mi vida. Amén, hermana, para aceptar su voluntad. Él solo nos da la paz. Ruego sus oraciones por la salud de mi madre, para que su cuerpo reaccione y acepte los medicamentos para su recuperación. Amén, hermana Nuri. Vamos a estar orando por su mami y bueno, fortalecidos del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a veces las pruebas no nos resultan como manera de que gozarnos, ¿verdad? Pero las promesas del Señor nos recuerdan que hay mucho por lo cual agradecer y por lo cual pues seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, Betty, pues muchas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo. Ha sido de mucha bendición, como siempre. ¿Gustas decir algo? Enviar algún saludito, despedirte de las hermanas. Nada más agradecerles a las hermanas por su tiempo. Y sé que el tiempo cuando lo dispones para escuchar la palabra, siempre va a ser una bendición. Y agradezco mucho la disposición que tuvieron. Gracias, hermanas. Y a ti también, gracias, Jackie. Gracias por la confianza, por la amistad y por darme la oportunidad de compartir. Amén. Y bueno, Betty, antes de retirarnos, ¿verdad? ¿Algunas peticiones que quisieras compartir para que o estemos orando por ustedes? Sí, por favor. Ya lo había expuesto anteriormente, platicando contigo, ¿verdad? La salud de mi esposo, la salud mía, ¿verdad? Que Dios dé gracia, ¿verdad? Que Dios dé gracia y también por nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia anhelamos este 2026, que siga creciendo en gracia, en servicio, en amor y en todas esas áreas. Que Dios bendiga. También tenemos una misión en la ciudad de Córdoba, la misión en Amatlán. Tenemos 2 lugares. Que Dios bendiga esos lugares y que lleve el evangelio. Amén.
Amén, que así sea. Y bueno, pues gracias Betty nuevamente por haber estado con nosotros y a ustedes hermanas también por habernos acompañado. Nos despedimos por el día de hoy, ¿verdad? Manténganos en sus oraciones porque sí, después de 2 meses, ¿verdad? De no tener transmisión, como que estoy todavía ahí medio, y ahora cómo le hago, ¿verdad? Pero que el Señor nos permita, ¿verdad? O sea, tuvimos 5 años ininterrumpidos, se dice, ¿verdad? Pero era necesario ese descansito y bueno, Dios bendijo, ¿verdad? También. Y entonces que Dios nos permita otros 5 años o más en su gracia, ¿verdad? De poder seguir adelante. Les mando besos tronados a cada una, hermanas, y un fuertísimo abrazo, que el Señor me las bendiga, sigan echándole ganas, pongan al Señor en primer lugar ante todo y que el Señor, ¿verdad?, les permita cumplir sus metas y propósitos para este año. Les mando un fuerte abrazo, Betty, sabes que te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, que el Señor les siga usando y estaremos orando por ustedes y oren por la mamá de la hermana Nuri también. Dios me las bendiga, hermanas. Dios.